¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de City Noticias. Gracias por acompañarnos. De inmediato, los titulares de la información. En City Noticias, los titulares de los hechos más importantes en Ecuador y el mundo. Caso Magnicidio FB, versión del ex agente de inteligencia genera allanamientos y la incautación de vehículo en que fue asesinado Fernando Villavicencio. Comité de Ética recomienda destituir a asambleísta Nuria Butiñá por cobro de diezmos a un asesor. Hasta salchipapas y mesada escolar se pagan desde el celular. El 67% del dinero en Ecuador se mueve en canales digitales. Viceministro de Minas dice que no hay ninguna motivación entregada formalmente por ningún funcionario para revocar la licencia Loma Larga. Arrancamos con la información nacional. En City Noticias, la información política. Estamos de regreso y tenemos ahora que 5 laptops, 5 terminales móviles, 8 discos duros, un disco sólido, una SIM card y 3 USB, además de 5 memorias, micro SD y varios soportes de papel relacionados con la adquisición de dispositivos de rastreo satelital, entre otros, además de la incautación de un vehículo policial en el que fue asesinado el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. El 9 de agosto del 2023 son los resultados de 4 allanamientos generados por la Fiscalía en el caso Magnicidio FB. Las acciones solicitadas por la fiscal Ana Hidalgo de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra Lavado de Activos se realizaron en la madrugada y la mañana de este miércoles 25 de septiembre en 4 inmuebles, casas y oficinas ubicados en cantones de Quito, Rumiñahui y relacionados también con el teniente coronel Santiago N., el teniente Pablo G. y la unidad de inteligencia antidelincuencial. Estos allanamientos llegan luego de una versión rendida por Ronald Patricio H.R., un ex agente de policía, a quien se lo conocía con el alias de Jonathan, el 11 de septiembre pasado dentro de la instrucción fiscal que lleva adelante la fiscal Hidalgo contra José Serrano, ex ministro del Interior en el correísmo. Los llamados a juicio en el caso Metástasis, Javier Jordán, el ex asambleísta del Movimiento Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, y Daniel Salcedo, condenado además a penas de cárcel que superan los 34 años por actos de corrupción en sistemas judicial y también de salud. Alias Jonathan, nombre que trabajó o dijo que había trabajado y que también mantenía en la unidad de inteligencia de policía actividades y que solo lo conocían supuestamente ciertos oficiales, y en el entonces también el ministro Serrano, entre otras cosas, señaló en su declaración que el 2023 realizó por orden de José Serrano un seguimiento a la ahora ex candidato asesinado Fernando Villavicencio y nombró a varios uniformados que colaboraron para estos seguimientos y que le facilitaban dispositivos de rastreo GPS. Jonathan, en su versión, también recordó que el 2016 fue llamado para que en sus funciones como agente investigador de campo, formado y capacitado, ejecutara labores investigativas y de inteligencia, labores como manejo de fuentes humanas, vigilancias, seguimientos y manejo de equipos electrónicos, además de ubicaciones de personas y rastreos. Por mi gran desempeño, dijo, profesional, fui tomado en cuenta directamente por el que entonces era ministro del Interior, el doctor José Ricardo Serrano Salgado, para ejecutar misiones clandestinas de inteligencia. Estas misiones se basaban en vigilar y seguir a opositores políticos. Recuerdo el seguimiento a Lourdes Tibán, también a Fernando Balda, a Ramiro González, etcétera.
Otras actividades de las que fui partícipe por disposición de José Serrano fue implantar evidencia en allanamientos. Estas evidencias serán armas de fuego, documentos físicos y en ocasiones también dispositivos electrónicos como flash memories, celulares, con el fin de incriminar. Sostuvo quien ahora forma parte de un programa de víctimas y testigos de la Fiscalía. En su versión, Ronald Patricio HR indicó que reconoció, siendo policía en julio del 2023, por disposición de Serrano. Él se reunió en Guayaquil con el cabo José Alvarado Yaguna, policía al que dijo conocía con anterioridad porque fue con quien realizó el seguimiento para las vigilancias también de Anderson Boscan en Quito. Ambos habían viajado desde Guayaquil a Quito en un vehículo Gran Vitara y este tenía placas de Pichincha. Fueron parte de las declaraciones que realizó puntualmente en las versiones en las que habla de personas con quienes realizó trabajos. En otro tema, el Comité de Ética de la Asamblea Nacional recomendó al Pleno destituir a la legisladora Nuria Butiñá de la bancada Revolución Ciudadana, acusada de cobro de diezmos a un ex asesor, Iván Castro Velastegui, quien entregó pruebas a la legisladora Michelle Mancheno, que motivó la denuncia. En el informe se señala que el Comité de Ética, tras un exhaustivo análisis de las pruebas de cargo y descargo, recomienda al Pleno de la Asamblea la destitución del asambleísta por la provincia del Guayas, Nuria Butiñá Martínez, por infringir lo dispuesto en el numeral 4, artículo 127 de la Constitución y en el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esto es, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean correspondientes a su función como asambleísta. La denuncia contra la asambleísta Butiñá la presentó la legisladora de la bancada oficial Michelle Mancheno de ADN, quien procesó la denuncia. Fue el Comité de Ética, donde ADN tiene el control total de la mesa. El presidente del Comité de Ética, Johnny Lavallen, afirmó que se garantizó el debido proceso y aseguró que actuaron imparcialmente, pues se escuchó a las dos partes, se analizaron las pruebas y también el comité por unanimidad tomó la decisión de recomendar la destitución de esta asambleísta. Vamos al primer corte de este informativo y enseguida regresamos con más noticias. Quédese aquí. Escucha Marcador, el equipo perfecto para el último partido de la jornada. Con Pancho Molestina, Cristian Alvarado, Antonio Villa, Raúl Avilés y Diego Vaquerizo. Marcador, armando la jugada con las últimas novedades del deporte. De lunes a viernes, de 17:30 a 19 horas. Por Radio City, 89.3 FM. La ciudad hecha radio. Sintoniza el nuevo ritmo que mueve la ciudad. Radio City, 89.3 FM. La ciudad hecha radio. En City Noticias, la información económica. Estamos de vuelta nuevamente y tenemos que comprar el pan para el desayuno, salchipapas o un producto de una tienda de barrio, así como pagar la carrera de un taxi mediante una transferencia bancaria a través de una aplicación móvil es cada vez más frecuente en el Ecuador debido al auge de los canales digitales en los últimos años. Un estudio realizado por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca, revela que el 67.7% de todas las transacciones de dinero en el país se hacen por canales digitales, sea por aplicaciones móviles o webs de los propios bancos. De las 1.790 millones de transacciones que se hicieron en el 2024 por canales físicos, digitales y remotos, 1.212 millones de estas fueron digitales. De ahí que más de la mitad de 970 millones de transacciones que se realizaron por aplicaciones móviles. Solo entre el 2023 y el 2024, los canales digitales tuvieron un crecimiento anual del 54.7% según este estudio.
Si se analiza la evolución desde el 2019, cuando se registraron 153 millones de transacciones en canales digitales, la expansión se ha multiplicado más de 5 veces. En cambio, los canales físicos y remotos mantienen una relativa estabilidad. Lo que las cifras revelan se observa en tiendas, en restaurantes, en locales comerciales, en personas que prestan servicios donde se ha vuelto más común ver códigos QR de aplicaciones móviles o cuentas bancarias para recibir pagos, aunque se trate de valores pequeños que no superan $1. El informe La resiliencia de la banca digital ante entornos desafiantes examina datos del 2019 al 2024 de los bancos miembros de la asociación, que representan el 83% de los activos de este sistema. Y se ha analizado que las transacciones de todos los canales, de cada una con un promedio de 229, sumaron un total de 535.843 millones, lo que superó 3 o 4 veces más el Producto Interno Bruto del Ecuador. Cada segundo se hicieron 57 transacciones bancarias en promedio a través de canales digitales. Asimismo, en otro tema, tenemos que la licencia ambiental para el proyecto minero Loma Larga sigue vigente. No ha sido revocada. Hasta el momento no hay ninguna petición formal ni estudios que respalden una revocatoria de la licencia, indicó el viceministro de Minas, Javier Zubía. Nosotros tenemos que trabajar en evidencia, no hay ninguna motivación entregada formalmente por ningún funcionario ni representante del pueblo, aseguró. Esto a pesar de que el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y el prefecto de la SUAY, Juan Cristóbal Lloret, entregaron al gobernador de la provincia, Javier Bermúdez, informes e información con los que aseguran que hay afectación para los territorios. Ante ello, Zubía respondió que una cosa es tener una carpeta en la mano y decir, aquí está toda la evidencia. Otra cosa es decir, yo como autoridad o como funcionario envío formalmente la petición de que la licencia ambiental sea revocada con base en esta información. Hasta el momento no han tomado esa responsabilidad, no se han hecho responsables, por lo tanto, al no tener una información respaldada, sustentada, solicitada por autoridades locales, no podemos nosotros actuar en otra forma más que mantener lo que corresponde. Vamos al segundo corte comercial de este informativo y enseguida estamos de regreso con más. Quédese con nosotros. No te pierdas El Despertador, tu revista informativa de actualidad. Despiértate y mantente informado desde la primera hora del día, con las noticias nacionales e internacionales más importantes del momento. Un repaso de las noticias con las que comienza tu día, con Jorge Rendón y Priscila Jacome, de lunes a viernes, de 6 a 7:30 por Radio City, 89.3 FM, la ciudad hecha barrio. Míranos por nuestro canal de YouTube, Radio City 89.3 FM. Suscríbete y disfruta de la ciudad hecha radio. En City Noticias les presentamos información internacional. Estamos de vuelta y tenemos que el Ecuador y el gobierno de Perú firmarán próximamente acuerdos en materia energética y minera. Y Arabia Saudí anunció este miércoles el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, al detallar que el convenio con el país sudamericano busca impulsar soluciones conjuntas en infraestructura petrolera. Estamos firmando un memorándum del entendimiento con el gobierno del Ecuador que avanza en sus campos petroleros. Ellos tienen petróleo, pero no tienen la refinería y tampoco el ducto donde lo necesitan. Por eso debemos ir articulando, dialogando, resolviendo los problemas, resaltó Montero ante medios locales. El ministro que dio estas declaraciones en Perunim 37, la mayor convención minera de Perú, precisó que el Ecuador
firmará la semana próxima o la siguiente. El Ecuador necesita un oleoducto, el suyo está muy al norte y sus campos petrolíferos han bajado hacia el sur. Quieren sacar por el oleoducto norperuano gran parte del petróleo ecuatoriano y quieren refinar en Talara. Ahí viene este convenio, añadió. Además, Montero señaló que hay 4 acuerdos de integración económica con Arabia Saudí que se firmarán en el país de Medio Oriente durante la primera semana de noviembre con la presencia del canciller peruano Elmer Schreiner. Detalló que 2 de los acuerdos serán solo con Arabia Saudí y los otros 2 con la mancomunidad de los países del Golfo Pérsico en el Consejo de Cooperación del Golfo, que incluye Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Kuwait, Omán y Emiratos Árabes Unidos, donde están las principales industrias y empresas productoras de petróleo y gas. Asimismo, agregó que Perú también firmará convenios mineros en los próximos meses con Canadá y Australia. Montero recordó que este lunes, durante el primer día de la convención minera que se celebra en la ciudad sureña de Arequipa, ya se suscribió un acuerdo memorando de cooperación bilateral también con el sector minero de Chile. De esta manera damos por concluida esta emisión de City Noticias. Gracias por acompañarnos. Como siempre, nos reencontraremos en un próximo noticiero. Quédese con la programación de Radio City.